Listo. Pues muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase de alquimia herbal que vamos a estar enseñando Yamile y yo. Y en esta clase vamos a Entonces, en esta clase vamos a hablar un poco acerca de las bases del trabajo espagírico, del trabajo alquímico en relación a las plantas. Y antes de empezar, queríamos comentarles, vamos a decir a todo el mundo, eh, queremos comentarles que estamos haciendo estas clases y es la primera de un ciclo de varias clases que vamos a estar haciendo tanto este mes como los meses que vienen. Y vamos también a estar lanzando un par de cursos. Tenemos un retiro en noviembre, del cual tenemos cupo limitado. Entonces, si a alguien le interesa, después de la clase nos pueden escribir. También les vamos a mandar la información por correo y al chat. Y vamos a tener también un curso en línea para las personas que quieran profundizar dentro de todo este tema, ¿vale? Entonces, pues rápidamente nos presentamos. Yo soy Juan Pablo Ruiz, trabajo como herbalista, trabajo principalmente con plantas y desde hace como 7 años estoy pues experimentando, aprendiendo y trabajando con alquimia de espagiria de forma bastante autodidacta y con el apoyo de algunos maestros. Y siempre se me olvida, siempre se me olvida hace cuánto, pero hace como un año, año y 2 años, no sé, que conocí a Yamile y parece que fue así como nos conocemos toda la vida. Y pues nos hicimos buenos amigos a causa de la afinidad común que tenemos por estos temas ocultos y extraños. Entonces, Jam, si te quieres presentar. Ya, perdón, pero que tu capacidad de reactivar tu micrófono. Dale. Hola, hola a todas, todos, mucho gusto. Pues yo soy Yamile Tanús. Eh, pues yo hago varias cosas. Mi trabajo principal hago acompañamientos corporales, como desde trabajo como un poco yoga, pero con una fusión de muchas técnicas corporales que he ido encontrando, mucho énfasis en sistema nervioso, en trabajo de trauma a través del cuerpo. Y pues desde hace varios años me llamó como este camino de la alquimia, de la espagiria, y me puse a estudiar mucho, no para como para trabajar de eso, sino como por una búsqueda personal, pues sí, de una creencia, de una forma de entender el mundo. Y pues justo en los últimos años, de pronto me empezaron a buscar así de, ay, enséñame, y en ese camino encontré a Juanpa, y fue como, ah, y pues ya como que nos hicimos muy amiguitos. Y pues bueno, ha sido como una conexión muy bonita porque también como que de pronto no es fácil encontrar con quién hablar de esto y a veces el camino es muy solitario y cuando el camino es tan solitario de pronto es fácil descuidarlo. Entonces como que entre los dos nos empezamos a dar más cuerda y como a retomar este camino y a compartirlo con, pues como con más certezas y más consistencia sobre todo. Entonces, bueno, pues aquí estamos en esta amalgama compartiendo lo que hacemos, lo que sabemos y pues hasta dónde estamos, ¿no? Como con mucho cariño y con mucha emoción. Muchas gracias, Jam. Y bueno, dos cositas. Primero que nada, les queremos pedir si pueden prender sus camaritas. Nos encantaría ver sus hermosos rostros, si es posible. Siempre es más agradable que estar hablándole a cuadritos con nombres. Entonces, muchas gracias. Bueno, la clase de hoy trata principalmente acerca de los procesos de la alquimia de la espagiria. Entonces, vamos a empezar un poquito por las bases. Y también digo, parte de por qué queremos que prendan sus cámaras es para poder hacer esto un poquito más interactivo. Melissa. Una de las cosas que queremos preguntarles es, bueno, ¿quién tiene algo de conocimiento en torno a la espagiria? Si pueden levantar así como su manita. Entonces, ¿quién sabe o ha escuchado acerca de la alquimia, de la espagiria y para quién, más o menos? Bueno, ¿y para quién es algo nuevo? O sea, ¿para quién el tema de la alquimia de las plantas y la espagiria y eso, para quién es algo nuevo? Levanten la mano, los neófitos.
Ok, estamos más o menos ahí. Bueno, ok, entonces vamos a empezar un poquito por lo primero. Vamos a hablar acerca de qué es la alquimia y qué es la espagiria. Entonces, la alquimia es un término que en estos tiempos está muy usado. Digamos que es un término que se usa y que se encuentra en muchos lugares. Entonces, encontramos desde chocolates alquímicos, meditaciones alquímicas, encontramos cantos alquímicos y básicamente la alquimia se ha usado como un término paraguas para básicamente transmitir la idea de que algo te transforma o transforma algo. Es la idea de transformar. Y si bien esto pues sí hace cierta alusión a la idea de lo que es la alquimia, la realidad es que la alquimia es mucho, mucho más que solamente un proceso donde algo se convierte en algo más. La alquimia es una ciencia, es una filosofía, es una tradición que tiene miles y miles de años de antigüedad. Es, de hecho, un arte, le llaman el arte eterno, porque parece que nace y muere y renace y vuelve a morir y vuelve a renacer de forma infinita. Y bueno, ese es uno de los principios básicos de la alquimia, el solvet coagula, la aparición, la coagulación y la disolución de todo. Y es muy interesante que este arte, pues, cumple esa misma regla que, pues, tanto nos comparte, que es que todo se coagula, todo se forma y todo se disuelve. Y pues este arte eterno ha seguido ese mismo movimiento. Y por otro lado, la espagiria es el arte menor. Y Jam, tú nos contarías un poquito acerca de la espagiria y de nuestro personaje favorito con el nombre más bombástico. Claro que sí, siempre me dejas esa parte. Bueno, la espagiria surge en Europa con Paracelso y que justo uno de sus nombres es Bombastus. Y a partir de ese nombre es que se acuña el adjetivo como Bombastus, bombástico y así, que es como algo como muy estrafalario o así exoticón. Entonces, bueno, la cosa es que Paracelso hacía un gran resumen. Era pues muy curioso de la salud, de la medicina, de encontrar remedios para curar y se va a viajar por el mundo. Entonces sabemos que fue a Turquía, a Estambul, y que ahí se encontró con todo este cuerpo de conocimiento de la alquimia que viene desde Egipto, de un periodo helenista. Entonces también tiene como mucho sincretismo todo este cuerpo de conocimiento. Entonces, bueno, Paracelso llega y conoce todo este cuerpo de conocimiento que involucra los astros, que involucra el temperamento de la persona. Entonces regresa a Europa y empieza a, pues, a producir remedios desde esta visión. Entonces se vuelven remedios súper potentes y empieza a tener muchos problemas, porque es un momento de la historia en donde nadie más que Dios puede curar. Entonces, prácticamente es así como blasfemia, satánico, le vendió su alma al diablo. De hecho, es como muy famoso que los alquimistas tienen fama de vender sus almas al diablo y cosas así. Y bueno, tiene que ver con también otras cosas propias del cuerpo de conocimiento de esta visión de la filosofía hermética. Pero ahí surge, como en ese puente, la espagiria. Y lo que sucede es que los alquimistas tenían muy mala fama. Entonces surgen como los famosos sopladores y es mucho esta cultura que en México existe mucho, que te venden el remedio milagroso para cualquier cosa. Entonces, como el polvo de no sé qué, que cura todo. Entonces, como que los alquimistas, muy entre comillas, como que empiezan a tener esa fama de charlatanes. Y para Celso, yo lo que digo es que hizo un rebranding muy inteligente y entonces agarra todo este cuerpo de conocimiento y dice, pero le voy a cambiar el nombre porque alquimia ya está muy viciado y nos persiguen y todo mal. Entonces lo que hace es agarrar dos palabras del griego, que es spao y gyros, para formar la palabra espagiria, que sintetiza lo que nos acaba de contar Juanpa, este eterno ciclo de coagular y diluir, no. Disolver. Gracias, se me fue. Entonces, lo que nos dice este concepto es como el objetivo básico, que es separar algo, purificarlo y extraer su versión más pura y después volverlo a unir
todos estos elementos en su versión más pura y más potente. Desde la visión, que esto es algo que me encanta y sé que a Juanpa también, y siempre tratamos de transmitir esto, que todo ya es, todo ya trae lo necesario, todo ya es completo, pero a veces hay cosas que sobran, que estorban a la expresión más pura, más potente de cualquier cosa, de cualquier manifestación de nosotros mismos. Entonces, lo que hacemos con estos procesos es como quitar, como en esta visión le dicen las miasmas de la creación, que es como esas basurillas cósmicas que se le pegó y entonces impiden que se manifieste al máximo esa porción. Entonces, bueno, estos remedios tienen esa intención de purificar y de extraer la versión que se manifiesta en su versión más expandida, más completa. ¿Me expliqué más o menos bien? Sí, gracias. Muy bien. Y una cosa interesante aquí es que dentro del trabajo que nosotros estamos mucho más centrados en la parte de la espagiria. Digamos que trabajamos sobre todo con plantas, porque hay una distinción fundamental entre la alquimia y la espagiria. Porque como veíamos, la alquimia es un cuerpo de conocimientos muy, muy antiguo que tiene la interesante característica de ir tomando la forma de la cultura en la cual se manifiesta. Entonces, si pudiéramos ir al antiguo Egipto, pues la forma que tomaba la alquimia era la forma de la cultura egipcia. Sin embargo, cuando migra por diferentes diásporas que hubo hacia Medio Oriente y se vuelve una parte fundamental del conocimiento árabe, toma la forma de las tradiciones árabes, de la cultura musulmana y se mimetiza perfectamente. Cuando la alquimia llega a toda la parte de Europa, empieza a tomar y se empieza a mezclar con mucha de la simbología que existe también en esta parte, que es en este caso mucha de la simbología cristiana. Por eso muchos de los grabados y mucho del arte que encontramos a veces tiene ciertas mezclas con simbologías, pues sí, cristianas antiguas. Y es interesante porque incluso ahora en nuestros tiempos, aunque pues podría parecer que la alquimia es algo que está completamente, pues bueno, que es algo del pasado, la verdad es que en este momento está empezando a haber un nuevo resurgimiento de la alquimia, porque es, como decíamos, uno de esos ciclos. Hay momentos de auge, y después se queman los libros, desaparece el conocimiento y de las pocas semillas que quedan en las cenizas vuelve a florecer y tiene este movimiento, pues aparentemente hasta ahora, eterno. Y una diferencia interesante entre la alquimia y la espagiria es que la alquimia es un cuerpo filosófico, como decíamos, y trata de trabajar con aspectos muy profundos de transformación de la conciencia y de llegar a obtener, pues digamos que básicamente las semillas de la vida, las semillas de la materia original, todo esto que hemos escuchado, pues de nuevo, en algunos contextos populares últimamente, como la piedra filosofal, el elixir de la vida, la quinta esencia, el oro potable, todo esto que pues de nuevo, ha entrado en la conciencia colectiva gracias a Harry Potter y otros tantos recursos, son conceptos, y no solamente conceptos, sino que son realmente materias y trabajos muy, muy profundos que eran el gol último, eran el objetivo último de los alquimistas, de esta gente que buscaba realmente cómo unir la parte del espíritu y la materia y cómo transformar la materia a través de poder invivirla con el espíritu a través de un trabajo interno y externo. Y esto es son procesos muy complejos, en muchos casos son procesos muy peligrosos. Y en este aspecto, la espagiria, que es, como se dice, el arte menor, se centra mucho más en el trabajo con las plantas y con elementos un poquito más benévolos, ya que no es lo mismo hacer una pintura espagírica con lavanda y que salga mal, hacer un remedio con mercurio y que salga mal. Son ligeramente, uno es más peligroso que el otro. Entonces, digamos que en este sentido, la espagiria es el arte menor. Es todo el conocimiento alquímico puesto al servicio de la creación de medicinas, de la creación de remedios. Y eso es otro punto importante, porque Paracelso era un médico.
no en el sentido de como lo entendemos en este momento, pero digamos que era un sanador en el contexto de su tiempo. Y por lo tanto, mucho de su trabajo alquímico y mucho del entendimiento alquímico que él obtiene, lo trata de aplicar justamente a esto, a la creación de remedios. Y por lo tanto, toma los principios del trabajo alquímico y lo aplica directamente al trabajo con las plantas, que, de nuevo, eran pues básicamente el recurso principal que había para sanar en esos tiempos. Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos y lo que compartimos tiene que ver con el trabajo con las plantas y tiene que ver con los principios alquímicos aplicados a el trabajo herbal. Y bueno, desde mi punto de vista como herbalista, como alguien que trabaja con las plantas como profesión, para mí la alquimia llegó a transformar completamente mi entendimiento de lo que puede ser un remedio herbal. Porque si bien hay todo un cuerpo de conocimientos en muchas culturas diferentes alrededor del mundo de cómo usar las plantas para poder sanar, pues por lo general hay un entendimiento de cómo es que se aplica esto a pues, la parte más material de nuestro ser, que es el cuerpo. Y sobre todo en el tiempo en el que vivimos, donde lo único que existe es la materia, pues obviamente la herbolaria, la forma que ha tomado es esa, es una especie de medicina verde. Sin embargo, lo que a mí me capturó de la espagiria y lo que a mí me sigue llamando y me sigue prendiendo es este entendimiento de una práctica con plantas que entiende que los seres humanos somos mucho más que solamente cuerpo y entiende que muchos de los malestares y muchos de los desequilibrios que podemos manifestar como seres humanos vienen de aspectos mucho más sutiles y que el cuerpo humano, la parte física, es solamente una de las manifestaciones de toda una serie de realidades que vivimos de forma simultánea. Entonces, todos los seres humanos tenemos cuerpo, tenemos mente, tenemos espíritu, tenemos emociones y tenemos conexiones sutiles con toda una serie de influencias que sí, algunas son físicas, pero muchas otras de ellas son sutiles. Y la magia de la espagiria es la capacidad de poder trabajar con remedios herbales que pueden tocar no solamente el cuerpo, sino la mente, las emociones, el alma y el espíritu. Y aquí es donde, al menos para mí, está la gran magia de estas prácticas, porque estamos trabajando con plantas, despertando la parte más útil que existe en ellas, para que al momento de poder tomar los remedios que creamos a través de todos estos procesos que ahorita vamos a hablar, lo que se despierta en nosotros es esa misma parte sutil. Uno de mis maestros decía que el proceso espagírico se completa solamente cuando uno toma la medicina que crea, porque en ese momento se cierra el circuito y aquel proceso en el cual nosotros llevamos a la planta, todo ese proceso de retos y pues un poco tortura de la materia, al momento de tomar la medicina, se activa dentro de nosotros todo ese trabajo. Y son medicinas que tienen una capacidad muy interesante de trabajar no solamente con lo físico, sino con todos los aspectos sutiles de lo que es el ser humano. Vaya. Bueno, justo haciendo puente a lo que dice Juanpa, ahí está a esta idea dentro de la alquimia de cómo es arriba es abajo. Eh, y justamente mucho de lo que hicieron los alquimistas, estos primeros filósofos, fue observar la naturaleza, observar cómo suceden los fenómenos, cómo son los ciclos, qué tipo de manifestaciones hay. Hay manifestaciones de la creación que son calientes y otras frías y otras húmedas y hay combinaciones entre ellas. Entonces, todas estas observaciones lo que fueron haciendo es como crear esto como microfractal, como este fractal como en lo micro y lo macro. Entonces, así como podemos observar cosas afuera, podemos observar cosas adentro. Y en ese sentido, es como quiero hacer este puente, que todos esos niveles que tenemos nosotros como seres humanos, todos esos niveles también se corresponden en el mundo que nos rodea, en la naturaleza, en las plantas, en los minerales, en todo. Entonces, mucho del trabajo de la alquimia es un posicionamiento filosófico, que para mí es como así de lo más importante dentro de el cual entendemos y asumimos y tomamos como conciencia y certeza absoluta de que somos parte del todo, absolutamente, y que todos los elementos que vemos afuera están en nosotros, y que si algo está desbalanceado, podemos
hacer algo para balancearlo. Entonces, todas las personas, todos los elementos en la naturaleza tienden hacia algo, sí, tienden hacia una fuerza más específica. Entonces, por eso hay tanta diversidad, pero dentro de esa diversidad hay un balance. En tu parte, que en esta filosofía tenemos tres principios, que es la parte espiritual o Mercurio, la parte de la personalidad o Sulfur y la sal o el cuerpo. Entonces, lo que nos dice mucho la espagiria es hay que identificar en dónde está el desbalance, en dónde está la carencia, el exceso o la distorsión, y ahí apelar a esa zona. Entonces, todos estos principios filosóficos los aterrizamos también en nuestras prácticas. Entonces, justo mucho de lo que hoy les queremos compartir son los procesos, pero para entender los procesos hay que entender esta parte filosófica de por qué queremos sacar el mercurio y por qué queremos sacar el sulfur y por qué queremos sacar las sales. Y es por eso, porque cada uno de estos principios va a tener un contacto por similitud, ¿sí? Por iguales con esa parte de nosotros. Entonces, ahí es a nivel de comunicación de similaridades con la información que tengo yo, que tiene cada persona, cada ser. Entonces, cuando queremos, tenemos tres, en realidad hay varios procesos dentro de este camino de la alquimia, de la espagiria, pero hay tres fundamentales, ¿sí? Que es la extracción del aceite esencial, que es el sulfur, la extracción del alcohol, que es nuestro mercurio, y la obtención o calcinación de las sales. Esos tres es como la forma más básica y más amplia a la vez de obtener estos principios. De ahí se va como complejizando un poquito más porque, por ejemplo, para obtener el alcohol, nuestro mercurio, primero hay que fermentar. Entonces tenemos ahí ese otro detalle que hay que fermentar. Pero bueno, en total son 9, me parece. A veces te dicen que 7, a veces 9, pero ahí están. Y estos son los primeros tres. Ahora, también dentro de estos tres hay una idea general, como desde la visión que en realidad todos los procesos son una gran calcinación. No porque todo lo calcines materialmente en el fuego, sino se refiere a este arte de separar lo negro, ¿sí? De las cenizas que queda, como sacarlo puro de lo impuro, entre comillas, de lo soluble, de lo insoluble. Entonces, cuando destilamos algo, no estamos calcinando, pero sí estamos haciendo una separación, un proceso de extracción. Y les cuento estos como detalles porque si se clavan a leer los libros, de repente te ponen como estas trampitas, ¿no? Como, y calcinas no sé qué, y es como, pero ¿cómo voy a calcinar eso? Entonces, a veces no se refiere al proceso específico, sino filosóficamente a la acción, a otro proceso, pero que te va a permitir sacarlo. Entonces, muchas veces los textos hablan así metafóricamente para confundirnos. Y es mucho también el filtro, ¿no? Que pues no es para todos como este camino y todo eso. Pero bueno, entonces yo les voy a hablar un poquito de la fermentación, porque me encanta. Y de ahí al puente de la destilación. Entonces, uno de los procesos que hacemos es fermentar. Lo que se fermenta son los azúcares. Entonces, y usamos la enorme ayuda de las levaduras, que son unos microorganismos que se alimentan de estos azúcares y los convierten en alcohol. Ujú. Entonces, entre más azúcar tenga tu mezcla, más alcohol va a producir. Y luego eso lo vas a destilar. Y en tu destilación vas a usar un destilador, que puede ser un tren de cristal, de acero inoxidable, de cobre. Hay muchos estilos. Los más viejitos y tradicionales son de cobre y de vidrio, como más modernones son de acero inoxidable. Entonces, lo que hace un destilador, un alambique, es crear como una microatmósfera en donde algo que está líquido se va a evaporar. Sí, entonces es como el ciclo del agua,
Pero esos vapores, en lugar de que se escapen en la atmósfera, los vamos a contener, a agrupar y a condensar y a volver a cachar. Y lo primero que sale en tu destilación va a ser el alcohol de más altos grados. O sea, como los alcoholes de 90 grados y tal, ¿no? Depende del tipo de destilador que tengas, salen más altos o más bajos, ahí ya depende del diseño. Pero también por eso nuestro alcohol, nuestro mercurio, es lo más volátil que hay. Es lo que primero ¡fum! Se evapora. Incluso si ustedes, o sea, a todos les ha pasado que una botella de perfume desaparece, se evapora. El alcohol se esfuma. Si dejas una tintura medio mal cerrada, de pronto ya no tienes nada. ¿Sí? Porque el alcohol tiende a escapar. Su naturaleza es. Por eso también a Mercurio, en la iconografía como griega se le pone con unas alitas o en el casco o en las botas. Sí, como es esta imagen de que vuela, escapa. Y por eso mismo, nuestro mercurio, nuestro alcohol, se vuelve un gran receptor de información, porque su naturaleza es como tan volátil, tan abierta, como que está abierto a las posibilidades, por decirlo así, que está muy abierto al diálogo. Entonces, cuando tú pones una planta en ese alcohol, el alcohol es como esta persona que te deja, que te da confianza de contarle tus secretos. Sí, como esa persona que te recibe y te deja hablar y tú no sabes ni por qué, pero no puedes parar de decirle toda tu vida. Esa es como la energía, la sustancia del alcohol, del mercurio, como que te recibe, está así, como que no te juzga. Entonces, por eso tenemos como así un amor muy especial por destilar y por nuestros mercurios, nuestros alcoholes, porque son ese vehículo en donde llega la información, en donde se asienta porque está abierto a recibir. Es como un cuenco vacío, pues puede entrar algo. Entonces, bueno, eso va por ahí en nuestro primer principio, que es el del mercurio, el de nuestro espíritu, y cómo materialmente lo obtenemos. Lo que nos encanta de la alquimia y la espagiria es que hay todo un cuerpo filosófico, pero todo ese cuerpo filosófico se aterriza a la práctica. Entonces, tenemos estos dos pilares siempre en la alquimia y de hecho hay muchas imágenes que tienes dos pilares, ¿sí? Como el Templo de Salomón y no sé cuántas cosas, con mucha iconografía, hay dos pilares y mucho tiene que ver con, bueno, es todo un choro, pero con la parte teórica y la parte práctica, la parte llena y la parte vacía y siempre ese equilibrio y caminar por el medio. Entonces, bueno, voy a darle la palabra a Juan. Y regresando un poquito a lo que decía Jan, de cómo, pues realmente, o sea, los alquimistas se decían que eran los filósofos de la naturaleza. Y eran, de nuevo, esos grandes observadores de los principios naturales, del entendimiento de cómo funcionan las cosas. Y algo que es interesante es que a cualquier cultura a la cual nos vayamos, vamos a encontrar principios que son similares. Y esto no es porque qué casualidad que alguien se los inventó y son iguales aquí y allá, sino que son principios que son iguales en este, oeste, norte y sur, porque surgen de la observación directa de la naturaleza. Entonces, yo ahorita estaba empezando a leer acerca de medicina china y algo que es muy interesante es que cuando lees acerca de medicina china, todos los principios del Tao, del Yin y el Yang y esta visión dual que tiene la medicina china, es muy similar a todos los principios que comparte la alquimia. Cuando hablamos acerca de eso, del solvet coagula, del mercurio y de el sulfur, que son como estos dos polos, donde uno es la parte más personalizada, más anclada, más manifiesta de un ser, y el otro es pues la parte más volátil, más impersonal, más expansiva y extendida. Y cuando se habla acerca de los principios del Tao, es muy interesante. ¿Sí? ¿No se oye? ¿Se oye bajito? ¿Se oye bajito ya? A ver, demos un segundito. Sí, hay varios comentarios en el chat que te oyes muy bajito. Perdón, ¿ahí está mejor? Súper, gracias. Listo. Entonces, es muy interesante cómo esos principios de la medicina china y también del solvet coagula son similares. ¿Por qué? Porque están describiendo en cierto sentido la misma cosa. En
culturas diferentes, en términos diferentes, pero a fin de cuentas es la observación de la naturaleza, de cómo se comporta el mundo natural. Y hablando acerca de esto, es interesante cómo cuando encontramos un principio, ese principio suele manifestarse de la misma forma en múltiples esferas. Y cuando hablamos del mercurio, Jam habla acerca de eso, de cómo es esta, digo, en su manifestación como alcohol, en la parte más física, pues es algo que abre. Cuando tú pones una planta en alcohol, ¿qué hace? Abre la planta, extrae todos los principios y saca como toda la esencia de lo que es. Y es un poco interesante pensar, bueno, ¿qué pasa cuando nos alcoholizamos como personas? Pues en cierto sentido, también nos abre y nos saca todo lo que tenemos dentro. Y así, ahí ya queda para cada quien, lo que cada quien trae dentro. Pero es interesante cómo hay esta disolución, como incluso a nivel de personalidad, a nivel de los muros que nos ponemos entre la sociedad, pues cuando tomamos mucho alcohol, o no tanto en el caso de algunos, pues hay una cierta disolución de estas barreras y hay como esta capacidad de soltar y dejar ir lo que hay adentro y pues que se mezcle con lo que hay afuera, con consecuencias de diferentes naturalezas, dependiendo de la situación y el momento. Pero bueno, hablando de estos tres principios, nuestro segundo principio es el sulfur. Y el sulfur se manifiesta dentro del mundo de las plantas como los aceites esenciales, como estos aceites volátiles, muy aromáticos, pero también como muchos de los colores y muchos de los compuestos que quedan cuando hacemos un té, por ejemplo, cuando hacemos una infusión, el color verde que queda o el color que suelta una planta también es parte de su sulfur. Y aquí son dos partes, es lo que son eso como el sulfur volátil y el sulfur fijo. Entonces el sulfur volátil se manifiesta como todos estos aromas que están muy presentes en algunas plantas y no tanto en otras. Y yo también nos habla de su naturaleza. Pero muchas de las plantas que conocemos como medicinales o plantas aromáticas son aromáticas porque tienen esos principios volátiles que son el sulfur de la planta. Y a mí un ejemplo que siempre me gusta dar es la idea de pensar en un aceite esencial de romero o de lavanda. Y cuando tú hueles un aceite esencial de romero, ¿a qué te huele? Te huele a romero. Es como, pues sí, obviamente. Pero si nos detenemos un momento a pensar, más allá de lo que es pues evidente, es curioso que podamos identificar algo simplemente a través de su aroma. Y en cierto sentido, eso nos habla de la importancia que tiene el aroma. Si alguna vez han tenido una experiencia de oler algo que tiene, pues de nuevo, como el aroma de una persona a la que queremos mucho, así como cuando teníamos 15, 16 años y le pedíamos a la novia o al novio que nos dejara una camisa para que pudiéramos oler sus, bueno, hormonas o lo que fuera que traía. En cierto sentido, ese aroma trae la esencia de la persona, nos recuerda, nos evoca toda una serie de cosas que nos trae la presencia de ese ser. Entonces, en ese sentido, los aceites esenciales tienen esta capacidad de evocar la presencia de la planta, incluso si la planta no está ahí de forma física. Y esto no pasa con ninguno de los otros principios. Si yo fermento romero, fermento lavanda y hago bien el trabajo, el alcohol que voy a fermentar y voy a destilar después, no va a oler a romero, no va a oler a lavanda, va a oler a alcohol. Y su composición y la forma en la que es alcohol y ya, y es lo que es. En el caso del aceite esencial, es algo bastante diferente. El aceite esencial es muy personal, tiene la personalidad de la planta. Entonces, en ese sentido, el sulfur, el aceite esencial y esos colores que quedan en el agua cuando se prepara una infusión o una decocción, nos hablan de la naturaleza de la planta, nos hablan de quién es, nos hablan de, pues bueno, pues, quién es esta persona, quién es este ser. Y en ese sentido, el sulfur representa el alma, que, de nuevo, hay como mucha confusión en cuanto a, bueno, qué es alma, qué es espíritu, son intercambiables. Bueno, dentro del mundo alquímico, el espíritu se refiere a lo que mencionaba Jam antes, al mercurio, a esta inteligencia, a esta especie de energía vital universal que se mueve por todas las cosas, el espíritu universal que habita todos los seres y que se suelta en el momento en el que morimos. Y por otro lado tenemos el alma, que es esa chispa divina personal que está presente en todos los seres. En cierto sentido, es lo que hace que tú seas tú. Es ese fuego interno que te anima y que te da la forma que tienes, te da la personalidad, te da tu forma, te da tu manifestación y es lo que te distingue de los otros seres.
Y como decía Jan, pues nosotros, así como las plantas y todos los seres, tendemos a ir acumulando ciertos bloqueos y acumulando ciertas... otro maestro que tenía le decía las sales infectas. Son como estos, como coagulaciones de cosas que no somos, pero creemos que sí somos. Así como cosas que mi papá decía y ahora yo repito cuando me enojo, cosas de ese tipo. Bueno, esas son el tipo de manifestaciones que no necesariamente soy yo, pero son cosas que me he ido como adjudicando a lo largo de la vida. Entonces, en este sentido, el proceso de purificación de las plantas lo que hace es ayudar a remover este tipo de obstáculos y por lo tanto el trabajo con ese tipo de medicinas tiene el potencial también de ayudar a mover ese tipo de bloqueos. Y los aceites esenciales que se han puesto de súper, súper, súper moda, a mí me parece muy importante llamar la atención a que son mucho, mucho más que solamente perfumitos. Los aceites esenciales, visto desde el punto de vista alquímico, y cuando ves la cantidad de planta que se necesita para sacar un poquito de aceite esencial, ¿te lo crees? Realmente es una parte muy preciada de la planta. Es una parte, de nuevo, es el alma de la planta, no es solamente un aroma, es el alma, es la esencia, es la personalidad de ese ser puesto en estas gotas milagrosas de aroma increíble que además tienen una cantidad increíble de propiedades diferentes. Entonces, en ese sentido, el sulfur nos habla acerca de segundo principio, de esta personalidad que es el opuesto al mercurio. Y esto nos da pie a nuestro tercer principio. Y rápidamente, antes de pasar a eso, como les decía, en muchas culturas hay una observación de esos principios. Y el número tres, cuando hablamos de los tres principios, lo vamos a encontrar en todas las culturas. Entonces, si pensamos en los tres tesoros de la medicina china, si pensamos en los tres doshas de la Ayurveda, si pensamos en Padre, Hijo, Espíritu Santo, si pensamos en los tres reinos del mundo nórdico, los tres reinos del mundo andino, e incluso visto desde la visión moderna, cuando pensamos en pues, la tradición que hemos heredado, que es la tradición materialista moderna. ¿Cuál es el fundamento de la tradición materialista que hemos heredado? Bueno, es el átomo, son las partículas. Bueno, ¿de qué están compuestos los átomos? Los átomos, de protón, neutrón y electrón. Entonces, incluso dentro de nuestra visión moderna, existe como tripartición de tres energías. Y si lo vemos en el hinduismo, tenemos a Shiva, a Vishnu y a Brahma, que básicamente tienen esos mismos principios. Shiva es el destructor, Brahma es el que... ya lo estoy. Brahma es el que mantiene y Vishnu es el que crea. Espero que sí, igual le dije al revés. Pero bueno, el caso es que esos tres principios tienen como esas fuerzas. Tiende a haber una que disuelve, una que coagula y una que mantiene. Y una que mantiene el balance, ¿vale? Entonces, hablando ya de nuestro tercer principio, pasamos a uno de los que me parece los más interesantes. Jam, ¿andas por ahí o partiste un momentito? Vamos a seguir hablando de lo que llega ya. Entonces, uno de los principios más interesantes que tenemos es, al menos de mi punto de vista, son las sales. Y las sales son la parte más pura del cuerpo de las plantas. Y bueno, realmente del cuerpo de cualquier ser, pero como estamos hablando de plantas, hablamos de plantas. Entonces, en el caso de las plantas, las sales minerales son la parte más pura del cuerpo. Y así como los aceites esenciales se extraen a través de la destilación y así como el alcohol o el mercurio se extrae a través de la fermentación y después la destilación, las sales son lo que quedan en el cuerpo de la planta. Entonces, si yo me hago este té y tengo todavía las plantas adentro, las sales están capturadas dentro de la estructura física de la planta. Entonces, yo puedo destilar y sacar el aceite esencial. Puedo incluso hacer una tintura y sacar los colores, sacar los compuestos activos de la planta. Y sin embargo, dentro de esa estructura física de la planta sigue habiendo medicina. Y estas son las sales. Entonces, cuéntanos qué son las sales ya. Pues mira, no estaba preparada, pero tengo aquí un crisol. Las sales son, puntualmente, la parte soluble de las cenizas. Entonces, cuando tú haces tu tintura,
calcinas la planta, o sea, literalmente la pones al fuego hasta que se consuma completamente, se hagan cenizas y la sigues calcinando hasta que quede lo más blanco posible. En el proceso lo vamos moliendo para que se vaya haciendo un polvito. Entonces, miren, aquí les quería enseñar. Ujú. Entonces, tarara, ujú. Entonces, bueno, ahí lo vamos moliendo y va quedando este como talco, un talco súper finito. Este todavía no está, pero ya casi. Y después de esta fase, lo que viene es revolver esto con agua destilada. Entonces, lo que va a pasar es que la parte soluble en agua de estas sales, pues se va a disolver en el agua. Y por eso es importante que sea agua destilada, porque el agua destilada está vacía, o sea, no trae minerales, no trae nada. Casi siempre el agua trae cosas, especialmente el agua de manantial, que es maravillosa para tomar, trae muchos minerales. Pero cuando queremos hacer esto, queremos un agua vacía para que le entren cosas. Entonces, todo lo que se disuelve en esa agua quiere decir que nuestro cuerpo lo puede asimilar, ¿sí? Entonces, he ahí el meollo. Y es algo que es susceptible a abrirse, a disolverse, pero también a volverse a cristalizar y a secar. Entonces, paso uno, ya que tienes tu calcinación, es ponerlo con agua destilada. Vas a agitar un poco o a dejarlo un ratito ahí a que dé tiempo, ¿sí? Como cuando haces agua de limón y le echas azúcar y pues tienes que estar revolviendo hasta que se disuelva, no es inmediato. Y después de eso lo vamos a filtrar. Entonces lo filtras por un papel de café, de filtro de café, y eso que te queda va a ser un agua casi transparente o muy transparente y vas a evaporar esa agua. Y entonces al final te va a quedar esa preciosura que nos está compartiendo Juanpa, te van a quedar esa sal. Entonces, una forma así muy básica que a todos nos ha pasado es cuando pones a hervir agua y se te olvida y se consume todo el agua y queda como una cosa blanca en el pocillo en la olla. Esas son las sales que traía el agua. Ahora, cuando hacemos este proceso no queremos que hierva el agua para que no se desacomode, justo queremos que solo se evapore y queda esas formas. Y esa es una de las partes más bonitas y más increíbles porque cada planta hace formas bien diferentes. Entonces, esa es una forma de saber quién es esa planta, quién es ese ser, qué tipo de energía tiene, si es más Marte, más Júpiter, sí. Y es muy claro que las plantas más Marte hacen picos y es como expansivo, así como círculo, picos hacia afuera. Las que son más Mercurio hacen como cosas raras. Las que son Venus hacen como onditas, así como una playa, ¿no? O sea, como que cada planta te da un montón de información ahí y es muy mágico, es muy bonito ver eso. Y pues así obtienes tus sales, básicamente. Y una cosa bien interesante de las sales es que se dice que las sales son el vehículo de la parte sutil de la planta. Entonces, una de las cosas, de las primeras prácticas que yo empecé a hacer cuando empecé a trabajar con Espagiria, eh, fue empezar a quemar plantas con resultados a veces más, a veces menos exitosos. Primero, poco exitosos, hay que decir, pero poco a poco fui agarrando un poquito de práctica y una cosa que era muy interesante era el proceso de aprender a leer el fuego y aprender a ver de nuevo, o sea, qué es lo que pasaba y cómo se comportaban las plantas. Y lo que empieza a pasar cuando quemas una planta es que empiezas a ver parte de su naturaleza a través de cómo se quema. Y cuando hablamos cerca de nuevo de ver los patrones en la naturaleza, hay muchos lentes a través de los cuales podemos ver esta realidad. Entonces, el lente de los tres principios es uno de los lentes. Entonces, podríamos categorizar todas las plantas de acuerdo a, bueno, este es más mercurio, este es más sulfuro, este es más sal, o más bata, más pita, más kapha, si queremos verlo desde el punto de vista ayurvédico, o podemos verlo desde los cuatro elementos, donde podemos clasificar cada planta dentro de un elemento. Y independientemente de cuál sea el sistema que usemos, vamos a encontrar que a través de esos procesos, las plantas nos van mostrando cuál es su naturaleza. Y es algo bien interesante. Hay plantas que se queman así,
plantas que les pones cerillo y ¡fum! O sea, se queman súper rápido y sacan unas cenizas blancas muy, muy rápido. Hay plantas que hay que batallar y batallar y batallar y quemas y quemas y quemas y llevas 3 días quemando y todavía siguen grises las sales y es parte de la naturaleza de la planta. Hay plantas que tienen muchísimas sales, hay plantas que tienen muchos aceites esenciales, hay plantas que producen muchísimo alcohol. Y cada uno de esos aspectos de la planta nos habla acerca de quién es, nos habla acerca de su naturaleza. Y en el proceso de ir trabajando con ella, vamos conociendo a la planta y vamos entendiendo cuál es su naturaleza y cuál es su personalidad. Y es algo bien interesante. Y en el caso de las sales, uno de los aspectos de lo que decía Jam que aquí es bien interesante ver es que realmente cada planta tiene una forma diferente de cristalizarse. Cuando quemamos las sales y se solidifica esta parte del cuerpo de la planta, ya, bueno, desde el punto de vista alquímico, ya sin impurezas, las formas que se crean son fascinantes. Y a mí, una de las plantas que más me gusta calcinar y que más me gusta cristalizar son las rosas, porque las veces que lo he hecho, las rosas sacan esos patrones como de hielo, nieve congelada, así como cuando se congelan las ventanas así en lugares muy, muy fríos y sacan como esta escarcha y crean unos cristales increíbles. Entonces, cada planta tiene su naturaleza y cada planta nos va mostrando quién es. Y para empezar a pues, cerrar y dar un espacio para la parte de preguntas y respuestas, todos estos procesos, ok, están muy interesantes, pero pues realmente son muy similares a cualquier proceso químico o a muchos procesos químicos que podamos escuchar. Y mucha gente practica alquimia y practica espagiria de esta forma, simplemente guiándose por los procesos y llevando a cabo pues diferentes procesos como los que hemos mencionado. Y yo diría que lo que realmente marca una diferencia entre el trabajo espagírico, pues sí, como un poquito más apegado a lo que es, y una parte con más química, es todo lo que tiene que ver con el entendimiento del trabajo con las fuerzas sutiles. Porque esto es, de nuevo, lo que rompe un poco el paradigma que tenemos actualmente. Porque actualmente todo tiene que ver con la materia. Y lo que nos dice la espagiria, lo que nos dice la alquimia, es que los ingredientes más importantes dentro del trabajo alquímico no se pueden pesar, no se pueden medir, se pueden calcular un poquito a través de ciertas formas, pero no es algo tangible. Lo más importante es lo sutil. La semilla es invisible y lo que se crea después es lo que se manifiesta en el mundo físico. Pero la semilla que vamos a sembrar en el proceso de creación de esas medicinas se lleva a cabo a través del mundo invisible y principalmente a través del trabajo con los astros y con los planetas. Si recuerdan lo que nos había dicho Jam al principio de la clase, hay este axioma dentro de la alquimia que dice así como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Y cuando hablamos de así como es arriba es abajo, hay una parte muy importante, la idea de que las plantas son estrellas en la tierra y las estrellas son plantas en el cielo y están conectadas. Y cuando queremos trabajar con las energías planetarias, pues no podemos ir directamente a prepararnos una tintura con un poquito de tierra de Marte. No todavía y esperemos que no por mucho tiempo. Y entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con estas energías planetarias que están en nuestro cuerpo? De nuevo, cada una de estas energías planetarias rige parte de nuestro ser. Cada planeta rige un órgano, cada planeta rige ciertos temperamentos, rige ciertas emociones, rige ciertos arquetipos. Cuando yo pienso en el guerrero, ok, Marte es el guerrero. Entonces, ¿cuál es mi relación con el arquetipo del guerrero? Soy una persona que es capaz de luchar por lo que quiere. Soy una persona que es capaz de poner límites. Puedo defender a los míos. Puedo defenderme a mí. Soy una persona que es capaz de ir por las metas que tiene. Soy una persona que quizá tiene una violencia desmedida. Quizá tiendo a violentar a los demás. Quizá tengo una cuestión de mi violencia y mi Marte están completamente desbalanceados. Bueno, ¿cuál es la relación que yo tengo con ese arquetipo? ¿Y cómo es que trabajo con esta fuerza? Bueno, hay un planeta que tiene el encuerpamiento de ese arquetipo. Y no solamente eso, sino que así como podemos categorizar cada planta de acuerdo a los 4 elementos, podemos categorizar cada planta de acuerdo a una regencia planetaria. Entonces, hay plantas que son muy evidentemente, pues, fuente de la manifestación energética de Marte, como la ortiga, por ejemplo, que está llena de pequeñas agujitas de ácido fórmico que las tocas y te arde y te duele y te inflama y te pone todo rojo y tiene que ver con esa energía de guerrero, de fuego, esa energía marcial que tiene este planeta.
Entonces, si yo quiero trabajar con la energía de Marte, ok, no me puedo hacer una tintura del planeta como tal, pero sí puedo trabajar con una planta que ya tiene esa energía marcial bien anclada dentro de sí. Y puedo, a través de los procesos y del tiempo de los procesos que hago, puedo potenciar esa energía para que al momento de tomar esa tintura o esa esencia o ese preparado alquímico, esté tocando no solamente mi cuerpo y no solamente la parte Marte material, sino que toque todo el arquetipo. Y trabajar con las tinturas de esta forma abre un espacio muy interesante para poder trabajar con las partes sutiles que están relacionadas con cada uno de los planetas. Entonces, dentro de la visión alquímica espagírica, no se puede trabajar realmente de forma espagírica, pues seria, por así decirlo, sin tomar en cuenta los planetas y sin entender que cada planeta tiene una influencia sobre las plantas, sobre los procesos y sobre el resultado final de nuestra medicina. Y el último ingrediente, que es el ingrediente fundamental, que es otro de los puntos que diferencia a la química de la alquimia, es que el último ingrediente son ustedes. El operador, la persona que opera, la persona que hace el trabajo, es parte del ingrediente, es parte de la medicina. Entonces, dentro de este proceso, uno no está separado de lo que está haciendo. Cuando estás fermentando, cuando estás calcinando, cuando estás destilando una planta, en cierto sentido, estás sometiéndote a ti mismo, a ti misma, a ese mismo proceso, a un proceso de transformación. Y es a través de esos procesos repetidos y a través de ver cómo se comporta la materia que entendemos y obtenemos también entendimientos profundos de los procesos de transformación como seres humanos y como materia y como humanidad y como conciencia. Entonces, este camino y el trabajo con la espagiria es mucho más que solamente proceso en el laboratorio. Es un proceso de transformación, a veces intenso, que empuja a justamente que podamos hacer lo mismo que pretendemos hacer con las plantas que operamos, que es poder transformar lo que hay dentro de nosotros para ponernos en contacto con la parte más pura de nuestra esencia. ¿Ya me quieres decir algo más antes de pasar a preguntas y respuestas? Sí, es un poco de eso. Una cosa también súper bella de las sales. Hicieron varias preguntas en el chat de las sales. Ahorita las voy a responder. Ahí voy. Es que las sales, al ser como este punto más fijo, más material de estos principios, partiendo de un paradigma de la unidad y que todo está conectado, las sales va a magnetizar al Spiritus Mundi, va a magnetizar al Mercurio. Entonces, cuando hacemos tinturas con estas sales, van a estar mucho más cargadas de esta fuerza vital que va a tener un impacto mucho más potente pues en todo nuestro ser. Ahora, respondiendo cosas, es que creo que dimos por hecho algunas cosas. Ok. Hay muchos procesos en la espagiria que podemos hacer, que van de más básico a más complejo. Entonces, cuando hablamos de calcinar tu planta, estamos asumiendo que en tu proceso más básico, por ejemplo, hiciste una tintura. Entonces, pusiste una planta, la que tú quieras. Puede ser fresca, puede ser seca, idealmente fresca, pero puede ser seca, en fin, particularidades. La dejaste macerar un tiempo. Y en la herbolaria normal, tradicional, cuelas la planta y la tiras. En la espagiria no la tiramos, no, no, no. La calcinamos, obtenemos las sales y se las reintegramos a la tintura. Porque están preguntando si se la comen o que qué hacen con las sales, porque ajá, no dijimos muy bien. Entonces, se la volvemos a echar. Hay procesos más complejos y como remedios más elaborados, que es cuando destilamos el mercurio, el alcohol, cuando destilamos el aceite, cuando destilamos las sales. Entonces destilamos los tres principios y al final siempre lo vuelves a integrar. Quieres que tu remedio tenga entre más principios posibles purificados, ¿sí? ¿Qué otra cosa había por ahí? Bueno, Eh, ujú. Preguntaban acerca de, bueno, eso, ¿cuál es la diferencia? Bueno, un poquito como cuál es la diferencia entre una tintura espagírica y este proceso con las sales y una tintura que no tiene sales. Entonces, una tintura, básicamente eso, cuando hacemos una tintura normal, bueno, normal, básicamente lo que hacemos es que ponemos agua, alcohol y planta
y lo ponemos a macerar. Y lo que pasa aquí es que tanto el agua como el alcohol funcionan como solventes que extraen los compuestos activos dentro de la planta y los ponen en suspensión dentro de la tintura. Entonces, visto desde el punto de vista, digamos que convencional, lo que obtienes en ese líquido, en la tintura, son los compuestos activos de la planta que permanecen pues más o menos estables a causa del alto contenido de alcohol que hay ahí. Entonces puedes tomar una tintura y las tinturas madres son maravillosas. Yo trabajo con un montón de tinturas, sin integrar las sales y son muy buena medicina. Lo que sí puedo decir es que cuando tomamos este paso adicional de tomar las sales y integrarlas a la tintura, eh, pasan cosas interesantes. La forma en la que yo lo podría describir es que se activan partes de la medicina de la planta que no están activas cuando tomamos una tintura que no tiene las sales integradas. Y lo que dicen muchos alquimistas es que las sales son el vehículo del espíritu y del alma. Entonces, cuando tú reintegras las sales a una tintura, estás permitiendo que los principios y la naturaleza más espiritual y el alma de la planta se puedan anclar y puedan tener un hogar en esa tintura. Es un poquito pensar como, bueno, yo tengo mi alma y tengo mi espíritu, pero si no tuviera mi cuerpo, pues no podría manifestarme como este ser tan particular que soy. Lo mismo con todos ustedes. Entonces, lo mismo pasa con las tinturas. Cuando nosotros reintegramos las sales, ofrecemos un vehículo para que esa parte más sutil de la medicina de la planta se pueda anclar y se pueda tomar. Entonces, en ese sentido, una tintura espagírica con las sales reintegradas es uno de los, pues sí, como de los preparados más simples dentro del trabajo espagírico alquímico, porque después de aquí se pone bien complejo. Hay un montón de procesos bien interesantes que llevan mucho tiempo y son toda una aventura. Y rápidamente, Carmen me preguntaba que a mí cómo me ha cambiado. Eh, un poquito difícil poner en palabras muchas veces, pero sin duda a mí el trabajo con las plantas y el trabajo con la alquimia me ha cambiado la forma en la que percibo el mundo y la forma en la que, en la que entiendo el mundo. Un poco mi percepción es que la forma en la que nos educan y la forma en la que crecemos en nuestra sociedad, la tendencia es a fraccionar y a compartamentalizar. Entonces, cuando desde el punto de vista occidental nos acercamos a cualquier tema, por ejemplo, el cuerpo humano, ¿qué hacemos? Creamos fragmentos y fragmentos y fragmentos y fragmentos. Y uno de mis maestros decía que vemos como solamente superficies. No importa si vamos al tejido más profundo, lo único que vemos son superficies. Porque ¿qué vemos? Vemos partes que están ensambladas para crear una especie de máquina que actúa de cierta forma. Pero esa no es la realidad, es un concepto errado. Realmente los seres humanos no somos partes. Los seres humanos, al igual que todo, somos un conjunto que funciona en un unísono y en una armonía realmente increíble cuando nos paramos a pensarlo. Entonces, en ese sentido, a mí el trabajar de esta forma lo que me ha hecho es empezar a ver el mundo más a través de patrones y más a través de cómo se mueve y cómo se manifiesta la energía, más que a través de aspectos separados. Y pues para mí el poder trabajar de esta forma con las plantas, pues me ha abierto eso, me ha abierto una conexión a poder, pues sí, como conectar y entender a las plantas de una forma muy, muy diferente, donde ya no solamente son herramientas de trabajo para poder sanar algo o reparar algo que está mal en el organismo, sino que se vuelven realmente aliadas y se vuelven maestras, porque trabajando de esta forma, de nuevo, los seres humanos también también tenemos un cuerpo sutil y las plantas actúan y se mueven en un mundo sutil también. Y cuando nos ponemos a trabajar con las plantas de esta forma, también se abre una posibilidad de empezar a recibir mensajes y empezar a recibir comunicaciones desde el mundo sutil. Y esto suena muy místico, mágico, esotérico, pero realmente todas las culturas que tienen una conexión con la tierra, que tienen un entendimiento de qué son las plantas y de cuál es su lugar en este mundo, tienen un entendimiento de que las plantas son personas. Las plantas son simplemente personas con una manifestación diferente de moverse en este mundo, pero tienen inteligencia, tienen espíritu, llevan en este mundo millones de años más que nosotros y tienen mucho, mucho, mucho que enseñar. Entonces, en ese sentido, para mí este trabajo ha abierto un canal más para poder conectar con las plantas a ese nivel y con esa profundidad. Dale.
Preguntan en el chat sobre las flores de Bach y que si tienen que ver con las sales. Entonces, las flores de Bach es un tema bien interesante. Es como un pedazo de la alquimia, pero como muy sesgado y como con otro nombre y tal, pero realmente viene del mismo cuerpo de conocimiento. La forma en la que se hacen las flores de Bach es como que recolectas solo las flores, por eso es su nombre, las pones en agua y el sol, cuando el sol le da, el sol sella la información en el agua. Es como que la impronta de la información de las flores. Pero ahora, ¿qué pasa? Las flores son la parte más sutil de la planta, la parte más mercurio, más espiritual. Entonces, las flores de Bach no te las recetan para el hígado ni para la inflamación de algo, te las recetan para estados emocionales, para estados mentales. Y justo su forma de extracción tiene que ver con el propósito. Siempre, siempre el propósito final tiene todo que ver con cómo vas a hacer las cosas. Si quieres una tintura más fija, más o más volátil, depende cómo la vayas a usar. Entonces, bueno, ese es todo un tema de diluciones y tal, que si usan homeopatía, tiene todo que ver con eso, pero flores de Bach, ese es lo que hay detrás. Entonces, justo en las flores de Bach no hay sales, justo no es nada fijo, no es nada para este cuerpo material, es para tu cuerpo espiritual. Gran pregunta. Súper. Y rápidamente, antes de pasar a preguntas, porque también estaría bueno escuchar sus bellas voces. Este, bueno, rápidamente pausa publicitaria de nuestros patrocinadores, que somos nosotros. Sí, yo sí, ¿quién es? Esta clase viene patrocinada por Yami Juanpa. Vamos a tener, como le decíamos, un retiro en noviembre, donde vamos a estar llevando a cabo todos estos procesos. Son 5 días en Oaxaca, en una comunidad, bueno, en un proyecto ecológico que se llama Tierra del Sol, muy bonito. Y bueno, ahora sí que para que nadie le cuente, va a ser 5 días de trabajo profundo con todos estos procesos. Vamos a hacer una esencia espagírica, que es, digamos que, el próximo nivel de medicina después de una tintura espagírica con las sales reintegradas. Es una medicina espagírica real donde estamos separando los 3 principios y lo estamos recombinando. Y vamos a estar trabajando con varios procesos interesantes. Vamos a hablar de los 4 elementos, vamos a hablar de cómo separar los 4 elementos, vamos a hablar de, bueno, todos estos procesos y va a ser eso, como un proceso de inmersión profunda. Para los que estén muy lejos o en este momento, por X o Y razón, no se les permite ir hasta Oaxaca, vamos a tener un curso en línea. De hecho, ya lo sacamos. Yay. Donde hacemos todo el proceso de calcinación. Entonces, básicamente es un curso dedicado a la creación de tinturas espagíricas, paso a paso, donde hablamos de toda esta parte, hablamos de los planetas, hablamos de todo esto. Y bueno, de estos 2 cursos están ya abiertas inscripciones y les vamos a mandar toda la información tanto al chat como al correo para que se quieran unir, pues será un gustazo que nos acompañaran en cualquiera de los dos. Y ahora sí, vamos a abrir preguntas y respuestas. Ya hay varias en el chat, pero si alguien quiere también levantar la manita, nos encantaría también poder hacerlo de esa forma para escucharles, ¿vale? A ver, a ver. Alguien preguntaba de... A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo sabes si las sales están suficientemente calcinadas? Eh, sí, ¿qué tanto es tantito y qué tanto es suficiente? Sí, el tema de cuándo están listas las sales tiene varios indicadores y varía mucho de planta a planta. Hay plantas que se calcinan muy fácil y que luego sacan unas sales blancas divinas, que así como, wow, qué fácil fue esto. Y luego hay otras que, de nuevo, o sea, son difíciles de calcinar y que son duras y tienes que quemar y quemar y quemar y quemar y parece que no hay casi progreso. Generalmente, el proceso de calcinación de una planta oscila entre el fuego y la tierra. Y a lo que me refiero con esto es que pones a calcinar tu planta, la quemas, la quemas, la quemas, y una vez que se vuelve eso, como primero se vuelve como una especie de carbón, se vuelve como negra, entonces la agarras, la sacas y con tu tierra, con tu mortero, la mueles, la mueles, la mueles, la mueles, la abres y la vuelves a pasar al fuego. Y la vuelves a quemar y se vuelve un poquito más clara y después de un rato la vuelves a sacar y la mueles, 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 mueles y la vuelves a meter y eventualmente te va a quedar un polvo muy, muy fino, que es casi como talco.
Y en el caso de algunas plantas es blanco. De hecho, la palabra calcinar quiere decir volver blanco, hacer blanco. Y en el caso de algunas plantas no va a quedar completamente blanco, sino que va a quedar un poco gris. Y la primera parte de la calcinación se puede hacer con fuego, se puede hacer, digo, incluso cuando hacemos una tintura con puro alcohol, se puede sacar la planta, aunque aquí hay como cierta divergencia. Algunos alquimistas dicen que no le tienes que meter fuego directo a la planta, otros dicen que no hay rollo. Yo personalmente sí le meto fuego directo. Pero si sacas una tintura que hiciste con un alcohol de muy alta graduación, le puedes meter pues, un cerillo a la planta y se consume todo el alcohol y se empieza a consumir la planta. Y eso generalmente te da una ceniza pues, medio negra. Después de esto, empieza la parte divertida de tener que someter esas cenizas a un calor mucho más fuerte. Entonces, son generalmente ya calores como de 400, 500, 600 grados. Y aquí a veces pues un fuego no es suficiente. Entonces, pues nos hemos ingeniado algunos hornitos, que yo me sentí muy mal porque ya le hizo el feo a mi hornito. Dijo que estaba muy, muy feo, pero pues básicamente es, o sea, puedes hacer un horno chiquito, puedes agarrar una cubeta de esas de metal de 20 litros de pintura, la recubres con este estuco de alta temperatura, con ladrillos refractarios o con fibra cerámica, que es medio tóxica, entonces con cuidado, y ahí se puede hacer como un horno, le metes un soplete y eso calienta a temperaturas a veces de 800, 700, 900 grados. Y con eso puedes tener una muy buena calcinación. Ahora, la calcinación es un proceso de oxidación, entonces generalmente se requiere algo de oxígeno. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que calentamos, o sea, fuertemente las sales, después se destapan y se sacan para que entren en contacto con el aire y pueda haber ese proceso de combustión que empieza a volver como completamente blancas las cenizas. Es un proceso que puede ser un poquito laborioso, pero básicamente, ¿cómo sabes? Pues ya cuando está muy, muy finas y ya llevas un rato y no se ponen más blancas, eso suele ser un buen indicador de que las sales están, pues, listas. Y otro indicador que es clave, ya le estoy soltando toda la sopa aquí, pero no lo puedo evitar. Otro indicador que es clave es que cuando le pones el agua destilada a las sales, si el líquido es amarilloso o tiene como ciertos tintes, quiere decir que probablemente la calcinación no se hizo del todo bien. Puede ser que haya como ciertos remanentes de, pues sí, como impurezas. Y lo que se recomienda hacer en ese caso es que se cristalizan las sales, o sea, se evapora todo el agua y ya las puras sales, pues sí, pues que hay ahí los cristales, que suelen salir un poco amarillos en caso de que no estén muy limpios, se vuelven a calcinar. Y eso ya puede quedar blanco, blanco, blanco y quedan sales muy, muy bonitas. Entonces, bueno, toda la clase sobre las sales aquí. Esperemos que sea útil. Angélica, compártenos. Sí, bueno, nada más tengo la duda si los dos formatos de curso tienen el mismo contenido. ¿Tiene el El mismo? del link, el mismo contenido. Ah, Contenido. no, no, el retiro va a ser mucho más profundo. O sea, en el curso en línea nos centramos en la parte de calcinación. Entonces hablamos sobre todo acerca de cómo preparar tinturas espagíricas. Y en el retiro vamos a estar hablando más de cómo preparar esencias espagíricas, que es como un nivel mucho más alto de medicina, donde ya obtenemos los tres principios. Entonces vamos a ver destilación, vamos a ver fermentación, vamos a ver calcinación, vamos a ver separación de los cuatro elementos, vamos a ver como todo el proceso de extracción de las sales y eso, o sea, es un proceso como, o sea, la intención del retiro es que en esos 5 días puedan tener la base de los procesos fundamentales de la alquimia para poder, o sea, empezar a, pues sí, hacer medicinas alquímicas en forma. Juanpa, nos están preguntando que en dónde pueden ver la información de los cursos. ¿Todos están en tu página? Sí, se los vamos a mandar. Ahorita en mi página, o sea, ya están montados, pero les voy a mandar las páginas. Si están en el chat, les van a llegar al chat. Si están en la lista de correos, le van a llegar a la lista de correos. Y si no están en ninguno de los dos, no sé muy bien cómo llegaron aquí, pero mándanos un mensaje y se los hacemos llegar de alguna forma u otra, ¿vale? ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? No, a la una la aprovechen. Bueno, rápido, es que porque es más rápido decirlo que escribirlo. Para la evaporación, o sea, cuando lixivan las sales, pueden hacerlo al sol, sí, pero a veces les caen cositas, ¿no? Como plantitas y tal. Entonces pueden hacer eso, pero tápenlo. O lo pueden hacer en un deshidratador
o como en una resistencia tipo de cafeteras o una olla de cocción lenta o una vaporera. Lo ponen nada más como en la temperatura más bajita y ahí lo dejan. Entonces, son formas de generar un calor muy bajito, a que se evapore sin perturbar las aguas. Mariana. Hola, mi pregunta es, una vez que ya has conjuntado las tres fases, o sea, el mercurio, el sulfur y y la Ya. sal, em, entonces eso quiere decir que la medicina es más potente, por lo que estás explicando. Em, se, ¿cómo lo explico? ¿A qué tipo de padecimientos o en qué tipo de circunstancias va a ir más efectiva esa medicina o es solamente, ¿cómo te explico? O sea, un romero sin espagiria, me imagino que va a ser mucho más efectivo un romero con espagiria, ¿sí me explico? Entonces, ¿a qué tipo de padecimientos o qué tipo de, pues sí, de dificultades que se tengan? Supongo que abarcará también la parte pues emocional y la parte de espíritu, no nada más la parte física. Entonces, como para ¿a dónde podemos utilizar esas medicinas tan potentes? Gracias. ¿Vas o voy yo? Vas. Bueno, una cosa importante aquí es, primero que nada, entender que hay como toda una terapéutica dentro del espagirio, dentro del entendimiento de cómo se usan estas medicinas. Y de nuevo, visto desde el punto de vista moderno, generalmente tendemos a pensar en eso, como en patologías y en malestares. Entonces, bueno, tengo dolor de panza, tengo dolor de cabeza, y cuál es la planta que me puede ayudar a aliviar esa manifestación y ese síntoma. Sin embargo, cuando vemos, de nuevo, como toda la terapéutica y la terapéutica que hay dentro de muchas tradiciones herbolarias y de este tipo, hay generalmente una visión mucho más amplia donde el padecimiento suele ser el mensajero, no suele ser el problema. Y generalmente lo que vemos, la manifestación que vemos, puede ser un salpullido, puede ser una fiebre, puede ser una irritación, no es necesariamente el problema, sino que es la manifestación física de toda una serie de cuestiones que vienen antes. Entonces, cuando hablamos de nuevo, la terapéutica desde el punto de vista alquímico, tenemos que entender que en este sentido la forma de ver los malestares es muy diferente a la forma como lo vemos nosotros en el mundo occidental, que es, bueno, tengo dolor de panza o tengo reflujo, entonces me tomo un omeprazol para que ya no sienta ese reflujo. Aquí la terapéutica, si lo vamos a ver desde el punto de vista, por ejemplo, de los planetas, puede ser como, bueno, tengo un exceso de Marte en cierto órgano. ¿Qué está pasando? Está habiendo inflamación, está habiendo toda una serie de manifestaciones de exceso de esta energía planetaria y por lo tanto puedo tomar alguna planta que pueda balancear esa energía. Entonces, en ese sentido, visto desde el punto de vista, cuando entendemos que el dolor de panza no viene solamente pues porque sí, generalmente el dolor de panza puede venir por un enojo, puede venir por una cuestión de desbalance emocional, puede venir por un exceso en alimentos picantes. De nuevo, puede haber como toda una serie de cosas y la cuestión es eso, entender como cuál es el origen y cuando podemos ver la raíz, entonces podemos entender desde la estructura que estemos usando cuál es el desbalance y usar el remedio que sea apropiado. Entonces, si estoy usando una estructura donde veo los 7 planetas, pues puedo pensar, ok, ¿cuál es el planeta que rige este órgano? ¿Cuál es el desbalance que tiene? ¿Tiene un exceso? ¿Tiene una deficiencia? ¿Y de qué forma puedo usar una planta que balancee este exceso, esta deficiencia o esta distorsión? Lo mismo podemos hacer desde una visión de 4 elementos o 5 elementos. Exceso de tierra, exceso de agua, de fuego, de aire, ver dónde es que está y trabajar de esa forma. Y todo esto podemos mezclarlo también con la parte bioquímica, donde entendemos que, ok, una planta como el cuachalate, por ejemplo, puede ser efectiva para el trabajo con el aparato digestivo. Entonces, puedo ver si el usar esa planta en una medicina espagírica pues puede ser adecuado para poder resolver lo que se necesita. Y con el entendimiento de que muchas veces el malestar viene de ciertos desbalances que están mucho más profundos, que no vienen solamente de la parte física, sino que vienen a veces de la parte emocional, de la parte incluso espiritual, que no es un concepto válido o considerado real dentro del punto de vista moderno occidental, pero que pues en todas las culturas y en todas las medicinas se ha tomado en cuenta que el aspecto espiritual es un aspecto real, ya sea invasión espiritual por otras entidades, el no estar siguiendo tu camino,
toda una serie de cosas. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, no es que sean mejores o peores, es que son diferentes modalidades. Y vale la pena trabajar con la modalidad que entendemos y en base a eso, pues poder usarla para poder obtener el resultado que queramos. Pero dicho eso, sí las medicinas pagíricas tienen una cierta potencia, incluso a nivel físico, que no son más potentes que las medicinas, que una tintura madre, por ejemplo. Pongámoslo así. Luciano. Luciano, ¿me escuchas? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Acá saludos desde Argentina, desde Mendoza. Bueno, primero querer agradecerte, Juan Pablo, Yamil. Eh, Quería agradecerte por la información, me ha servido mucho. Me he podido elaborar algunas pomadas, algunos aceites. Eh, entonces, de ahí, salud, gracias. Y segundo, la pregunta que quiero hacer es, a mí me gustan los extractos con hongos, pero no son tinturas, son dobles extractos. Y los dobles extractos tienen una graduación alcohólica del 50%. Entonces, a esos extractos, si se le agrega sal, con una graduación de 50%, no se vería afectado como una contaminación en la tintura, ¿cierto? No, de hecho, en el caso de los tragos dobles aún, generalmente, bueno, una vez que reintegras, digo, no solamente la tintura, sino después lo que haces con el agua, generalmente la tintura baja, o idealmente debería bajar más o menos por debajo del 25%, porque de hecho los betaglucanos, que son los solubles en agua, tienen muy poca solubilidad en alcohol. Entonces, si tienes una tintura de hongos que está por arriba del 25%, suele volverse como medio turbia, porque muchos de los compuestos solubles en agua se decantan. Entonces, en este aspecto, con las sales no vas a tener ningún problema, porque de hecho las sales no son solubles en alcohol, son solubles en agua. Entonces, cuando tú tienes un extracto de hongos de 20, 25, incluso hasta 50%, vas a tener una muy buena disolución de las sales y en ese aspecto pues no va a haber ningún problema. Entonces, sí, bien, puedes hacerlo. Muchas gracias. Vamos, hermano. Ujú. Listo, chicos. ¿Alguien más? Mónica, Hola, ¿qué tal? ay, ¿Cómo estás? Ujú. bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, tengo una pregunta. Esta es la primera vez que veo bueno, que estoy en una clase y me salen como muchas preguntas y todo. Entiendo que pues tal vez tenga que ir un paso atrás y tener como algún tipo de lectura o algo así, meterme en tu página. Supongo que hay como más como información para gente como yo que está empezando esto. Sí. Este, sí, bueno, hay varias fuentes. En el canal, en mi canal de YouTube de Herbolaria Quintesencia, hay varias clases que hemos grabado ya con Jam, donde hemos hablado como de varios temas. Digo, en Instagram lo tengo medio abandonado, pero tengo el propósito de, por así ser, un buen influencer de las plantas y aplicarme y publicar más. Pero bueno, ahí estoy como publicando constantemente, bueno, no tan constantemente, pero estoy publicando un poco más. Pero sobre todo en YouTube. En YouTube puedes encontrar algunas cosas, algunas clases que hicimos y sí. Y bueno, y si quieres como alguna recomendación como de libros y eso, mándanos un mensajito y te puedo mandar varios. Hay muchas corrientes diferentes de alquimia y espagiria. O sea, realmente hay como todo un mundo y puedes irte por muchos, muchos, muchos lados, pero te podemos compartir varias cosas. Sí, tú, Jam, ¿qué recomendaciones? Em,
Pues sí, eso, pues puedes ver las otras clases que tenemos ahí colgadas, que creo que mucho de esta información es escucharla otra vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que empieza como a entrar y a hacer sentido. Es súper normal eso. Y también, si quieren libros, eso, hay libros que de pronto son muy incomprensibles y otros son muy claros y justo depende como de la línea que sea el escritor. Pero si quieren libros, me pueden escribir un mail y les mando toda una lista en PDFs de pues algunos cuantos libros que tengo. Mi mail es yamusker@gmail.com. Es chistoso porque en otra clase dije lo mismo y gente la va viendo y de repente me escriben así de la nada. Es muy bonito. Entonces, bueno, me pueden escribir y se las mando y ya. Bueno, vamos con Maya y la última pregunta que vamos a tomar antes de cerrar, ¿vale? Entonces, Maya, vale. Muchas gracias. Buenas noches. Una pregunta. Es que eh, es que surgen exactamente muchas preguntas. ¿Desde dónde comienzas tú? ¿Desde dónde se comienza este curso? Eh, como una base, como para entender, porque como siento que, no sé, estoy en el principio también y hice mucho de herbolaria, pero esta parte me gusta mucho, me interesa mucho desde hace mucho tiempo. Y no sé cómo, por ejemplo, el alambique, dónde lo consigo, cuál es el mejor, lo sugieren, no hay otras formas. También decías, depende de lo que tú trabajes o del camino que estés haciendo, puedes, mm, sí, como hay muchos métodos, ¿no? Como tú dices, chino, em, Veda, de aquí de América, del sur, del norte, como que tú tienes una base o cada uno se hace su base y a partir de ahí vas viendo cómo la espagiria camina contigo. Palabra. Bueno, un poco la misma respuesta que la persona anterior, pues pueden ver nuestras clases, irse familiarizando, les puedo mandar los libros. En cuanto a los materiales, yo les recomendaría no querer correr, ir como un paso a la vez. Entonces, pónganse a hacer tinturas de plantas fáciles, de hinojo, romero, lavanda, plantas muy, muy cercanas a ustedes, que naturalmente les llamen, que les huelan rico, o sea, como que tengan ya un contacto. Pónganse a calcinar. Y poco a poco van saltando al siguiente paso. Pónganse a fermentar, como los pasos que requieren menos parafernalia, menos compra de un montón de cosas. Y poco a poco también van a irse volviendo más afines a ciertos procesos que a otros. em, Destiladores alambiques hay de muchos tipos, de muchos precios. Pueden empezar, hay unos chinos que no nos gustan, pero son muy baratos, o sea, 1500, algo así, y la verdad no son lo mejor, pero les va a dar para empezar y se van a familiarizar con el proceso y como que le agarran la onda y dicen, bueno, ahora sí me voy a comprar uno un poquito más mejor. Y, y poco a poquito, pero también sepan que en este camino los materiales se rompen, se quiebran. Entonces, luego te compras así tu destilador de cristal precioso y se te va a romper. Entonces, como empiecen poco a poco, familiarícense y pues bienvenidos a la experiencia del ensayo y error. Sí, y bueno, y con eso que preguntaba acerca de si hay como alguna tradición o algo que tienes que seguir. Mira, yo creo que, o sea, nosotros como personas modernas somos como una mezcla de un montón de culturas diferentes. Todos somos así como un tutti frutti muy interesante de norte, sur, este, oeste y diferentes historias y diferentes culturas. Entonces, siento que en cierto sentido nuestro aprendizaje refleja un poco eso, que es, pues bueno, hemos tomado diferentes cosas de diferentes partes
Y si tú ya tienes un conocimiento de la herbolaria, eso te va a ser de gran ayuda, porque en cierto sentido la alquimia y la espagiria tienen la capacidad de ampliar un poco lo que ya sabes acerca de las plantas. Entonces, si la parte de las plantas, bueno, tú ya sabes el uso, ya sabes lo que hacen en el cuerpo, ya sabes qué plantas sirven para el sistema nervioso, para el sistema digestivo. El hecho de aprender espagiria va a ampliar tu entendimiento de cómo las plantas pueden trabajar más allá de la parte física para trabajar también con la parte sutil. Y pues eso es algo súper enriquecedor. Y si tienes otro sistema donde has aprendido a través de medicina china o a través de Ayurveda o a través de medicina tradicional mexicana, pues está muy bien. Vas a encontrar lugares de concordancia. A veces va a haber lugares de cierta disonancia donde es como, bueno, según lo que dice tradición y lo que dice la alquimia, pues no me hace tanto sentido. Y ahí, pues, uno pues practica y ve qué es lo que le hace sentido a uno y va integrando el conocimiento. Pero sí, realmente muchos de los sistemas médicos tradicionales tienen muchos paralelismos, porque de nuevo, como decíamos, están basados en la observación de la naturaleza. Entonces, muchos dicen cosas muy similares. Y a veces hay puntos donde pues, son completamente discordantes y pues bueno, uno tiene que decidir. Pero sí, realmente lo que tú puedas integrar, o sea, la, la, la alquimia y la espagiria son como muy camaleónicos, o sea, se integran muy fácilmente a otros artes. Entonces, sí, en ese sentido, pues yo te secundaría lo que dice Jam, empieza por donde puedas, o sea, empieza a quemar plantas, empieza a ver cómo se queman, eh, en un lugar seguro y fuera de casa, por favor, o en una azotea, pero empieza a experimentar con eso y eso va a ir abriendo como tu entendimiento y realmente se va abriendo el camino. O sea, vas como dando un paso, vas cometiendo algunos errores, vas entendiendo cosas y cada error es un aprendizaje y cada acierto pues también te da un entendimiento de por dónde es el camino. ¿Vale? Bueno, ahorita vamos a darle ya la última y ya nos vamos. Ana Pérez. Páez. Hola, buenas tardes. Ah, lo mismo, tampoco yo tengo mucho conocimiento de herbolaria. Eh, Quisiera saber si este curso también es para personas que tienen cero conocimiento de herbolaria y si tú ofreces un curso de herbolaria o si sabes quién lo ofrece. Gracias. Sí, sí, mira, realmente para empezar a trabajar con espagiria no necesariamente hace falta tener muchísimo conocimiento de herbolaria. Sí ayuda porque es un complemento como importante pues sí, para entender la naturaleza de las plantas. Y sí, yo tengo cursos de herbolaria también, donde hablo pues exclusivamente de eso, como las bases de la herbolaria y el trabajo herbal, como lo he aprendido de mis maestros. Entonces también les puedo mandar eso al chat para que le eche un ojo, ¿vale? Bueno, Jam, ¿tú quieres decir algo más? ¿Expresar tu sentir? No, pues muchas gracias por estar aquí, por interesarse en estos temas. Está padre. Gracias. Bueno, pues queridos y queridas, muchas gracias por acompañarnos en esta clase. Nos echamos más o menos larguita, pensamos que iba a ser 1 hora y ya vamos 1 hora y media, entonces qué gusto que siguen aquí todavía. Y manténganse al pendiente. Vamos a mandarles toda la información de los cursos al grupo por si quieren seguir profundizando. Y vamos a tener otras clases gratuitas donde vamos a hablar acerca de otros temas dentro de la alquimia y la espagiria, ¿vale? Entonces, que tengan una hermosísima noche. Esperemos que esto ha sido inspirador para ustedes, que haya despertado su interés y su curiosidad. Y nos vemos próximamente. Cuídense mucho.